Hemos recibido al ex contralor de la República, Fuad Kuri, y naturalmente una primera pregunta tiene que ver sin duda con la corrupción que estamos viendo, porque es corrupción naturalmente en el Congreso, a través de esta figura de la concusión, que significa que congresistas se apropien de parte de los ingresos o los salarios de sus empleados subalternos. ¿Había usted visto este caso ya cuando estaba en funciones en la Contraloría? Muy buenas noches, Fernando. Buenas Gracias noches, por la invitación. A ver, en estos temas específicos de cobros a empleados por parte de los congresistas, no. Lo que sí teníamos noción que es que la corrupción había calado en todas las instituciones. La aprobación del Congreso es muy baja. Pero después de lo que hemos visto ahora con el tema de los niños, ahora que está saliendo la fiscal de la Nación con una relación de congresistas que podrían haber sido comprados por los votos. ¿Y comprados, dígame ahí, por quién? Por el presidente Castillo. Por Pedro Castillo, muy bien. Luego hablaremos de eso. Y luego tenemos el tema de las congresistas que extorsionan, chantajean a sus empleados para efectos de cobrar dinero. Ahí yo creo que para entrar en ese tema y buscar, ya sabemos que hay corrupción en el Congreso, está claro, la percepción de corrupción ha aumentado en el Congreso, entonces lo que hay que hacer es actuar en forma valiente. ¿Qué significa esto? La meritocracia que predica servir debe incorporarse en el Congreso. La meritocracia, la ley del servicio civil no está en el Congreso. ¿Por qué no se crea la carrera legislativa? ¿Por qué un congresista tiene que entrar con 8, 10, 12 personas de asesores que nadie los conoce más que ellos? Eso en ninguna parte del mundo existe desde un punto de vista conceptual. O sea, un congresista es un empleado más, que tiene un rol fiscalizador y legislativo. Que no, si hay en otros congresos, incluso en congresos de países desarrollados, una cierta discrecionalidad para que el congresista pueda verse rodeado de gente de confianza, con los que han hecho política, con los que han hecho la campaña. Y eso existe. Sí, pero a donde nos lleva la situación que estamos viviendo en el Perú es a tomar decisiones un poco más drásticas. Por ejemplo, sí, que lleve un asistente, un asesor, un asistente, y el resto que sean profesionales de carrera en el legislativo, y de esa manera evitaríamos los chantajes. O sea, ningún profesional de carrera se va a dejar chantajear. ¿Por qué estamos viendo esta presión enorme por cobrar dineros? Porque además dicen que se endeudan, ¿no? Que están con deudas. Podría ser verdad, podría ser mentira, podría ser un afán de lucro también. Sí. Pero ahí es donde entraría una segunda propuesta, que es aumentar la transparencia. ¿Por qué no el OMPE, en vez de pedir post-mortem la relación de los gastos incurridos en campaña, le pide cómo va a financiar su campaña? Post-mortem, dice usted. O sea, es una expresión que después de ejecutado los gastos, el OMPE se llena de toneladas de papeles con la relación de los gastos que han hecho los candidatos a distintos puestos, congresistas, alcaldes, lo que fuera. Entonces, se nos ha ocurrido en el instituto, sabe, don Fernando, que estamos desarrollando varias buenas prácticas en el Instituto de Integridad y Gobernanza. Se nos ha ocurrido crear, así como creamos en la Contraloría Infoobras, que es un sistema online, en línea, de las obras que se están realizando con participación ciudadana para que nos digan si esa obra está o no está, porque una cosa es que te lo diga la autoridad y otra cosa es que le tomen fotos la población. Un sistema que sea infodemocracia, en donde los congresistas por norma tienen que ir informando de los gastos que van incurriendo. Transparencia. Transparentar los gastos. Durante la campaña, dice usted. Durante la campaña. Es lo más opaco que hay. Una campaña, siempre lo más opaco que hay, ¿no? Es oscuro. Sí. A ver, ¿por qué estoy tratando de irme un poco al extremo? Vivimos en un país donde el narcotráfico existe. Desgraciadamente. Existe la tala ilegal. Existe crimen organizado, existe minería ilegal. Tráfico de tierras. Tráfico de tierras. Mucho dinero sucio. Entonces, ya sabemos que estos negocios van moviéndose hacia la política. Tenemos varios casos ahorita muertos en Vizcatán del N,
y, en fin, como expresión final del reacomodo que hay. Y además, mire, países vecinos como el Ecuador. Lo que ha dicho el presidente Lasso es que el aumento de la criminalidad en el Ecuador es consecuencia de los vacíos generados por los golpes dados contra los... El corredor hacia Estados Unidos de la droga es a través de Guayaquil, vía Islas Galápagos hacia afuera. Bueno, es por eso que ha aumentado... Estamos en un contexto muy malo, ¿no? Por lo de Ecuador, sí. Entonces, la transparencia, o sea, lo opaco, como bien lo menciona, hay que trasladarlo a la transparencia. Los congresistas, si quieren hacer algo por el país y mirar hacia el futuro, el presidente del Congreso tiene en sus manos, hoy en día, tiene que romper huevos para hacer tortilla, ¿no es cierto? Y eso significa hacer cambios. Un momentito antes de que hable de los cambios, Fuad Curi, señor Curi, para hablar de lo que hemos escuchado, estos mecanismos de recompensas económicas para que se contribuya a ubicar a alguien, ¿funcionan según su experiencia? Sí, yo creo que es uno de los medios más efectivos que hay para expandir la necesidad de capturar a alguien, y siempre va a haber alguien de este tipo de personajes que viven en el mundo del AMPA. No solamente tienen amigos, también tienen enemigos. Entonces, en estos casos, yo creo que es más fácil poner una buena recompensa y con el propósito de capturarlo. Sí, yo creo que pero hay casos si de se éxito. trata de un extranjero, como ha sugerido el alcalde Bruce, que puede ser el caso, el riesgo de salir del país es bien grande. Nuestras fronteras son bien porosas, ¿no? Sí, eso es cierto también. Tenemos el caso del muchacho que quemó a... Feminicida de la Plaza 2 de Mayo, sí. La Plaza 2 de Mayo, pasó por Ecuador, entró a Colombia, no solamente en nuestra frontera. La frontera con Ecuador también es una coladera. No se sabe, porque puede entrar directamente a Colombia por el río Putumayo. Según sus declaraciones, entró por Ecuador. Por Ecuador. Ya, bueno. Ahora, yo creo que según las versiones lo delataron a este muchacho, a este monstruo, como le llaman, porque es un monstruo, lo delataron allá. O sea, parece que la noticia puede haber corrido y de repente la recompensa tiene el efecto de haber puesto una recompensa de 100.000 soles, 50.000 soles fueron cuando. Bueno, de repente dio resultados, no lo sabemos, pero está en investigación. Ahorita la policía está ya investigando y tratando de promover la traída de este desgraciado. Regresemos entonces al caso de corrupción, en sentido genérico, en el Congreso. Nos estaba usted hablando de algunos precedentes que habían habido, de la gravedad de los cargos cuando un congresista o una congresista, en este caso la señora Cordero Juan Toy, se apropia de parte del dinero que le corresponde salarialmente a sus subordinados, ¿no? Estamos ante un hecho sumamente grave, parece que la pena podría ser hasta de 10 años. Sí, hemos escuchado a los abogados expresar su indignación y también la posición legal penal de lo que significa el delito de concusión. Si queremos evitar que vuelva a suceder este tipo de hechos bochornosos, delincuenciales, porque robarle la plata, o sea, contratar gente que no le rinda, hay dos efectos ahí. Que le está robando la plata al subordinado, al empleado, y al mismo tiempo están contratando personas que no generan productividad en el Congreso. Por eso la calidad regulatoria, la calidad legislativa de este Congreso es tan baja, producto de lo que está pasando. Por eso yo me refería a la meritocracia. De una u otra manera, de repente no es un solo asesor, pueden ser dos asesores, no sé, habría que constituir un grupo de notables que hagan una revisión y le hagan una propuesta al Congreso, porque la Comisión de Ética ya sabemos que no funciona. Entonces, ya tenemos 5 casos conocidos. El otro día escuché al oficial mayor, al señor Chevasco, decir ex oficial mayor. Ex oficial mayor, correcto. Sí. Decir que no era el único caso, que se escuchaba en los pasillos, que habían casos de este tipo, que la gente cobraba, que los congresistas cobraban. Entonces yo me pregunto, si se conocía que en los pasillos se rumoreaba que congresistas cobraban a sus empleados, entonces, ¿dónde están las autoridades del Congreso? ¿Dónde está el presidente del Congreso? ¿Dónde está la administración del Congreso? Tiene que haber iniciado inmediatamente una investigación. Pero si nadie habla, no hay cómo sacar adelante. Y los empleados
que se ven objeto de esta manipulación tienen miedo de perder su trabajo. El presidente del Congreso, insisto, o el líder del Congreso, o quien haga sus veces en la administración, si escucha rumores, tiene la obligación de investigar. Tiene que llamar a las personas a hacer un trabajo de investigación, porque es un delito, tú lo has mencionado, 10 años, hasta 12 creo que es la pena, no lo sé, pero... 10 por enriquecimiento ilícito, 8 por concusión. 8 por concusión. Entonces, cuando hemos escuchado los audios de la señora congresista ayer, un poco más, y le pega si no le entregaba la plata, o sea, lo amenazaba de tal manera o sea, literal, qué vergonzoso para el país. O sea, cuando hemos visto en otros congresos de otras latitudes las broncas, siempre hay broncas en algunos países, ¿no es cierto? Pero esto estar amenazando a su asistente. Vamos al cajero, vamos al cajero. Tú crees que tú eres el único que tienes problemas. Nosotros, tengo que pagar mis deudas de la campaña, tengo que pagar... No sé, habló también de Alberto Fujimori, que le dio medicinas. Totalmente falso, aparentemente. Fuera de lugar. Sí. O sea, sí. Falso, verdadero, no importa, pero o sea, lo que está amedrentando. O sea, matonescamente estaba cobrando dinero. Ahora, no sabemos, hasta ahora aparentemente es uno solo. Pero yo no creo que sea uno solo. Supuestamente. Y justamente los empleados tienen miedo de decir las cosas para no perder su empleo. Quieren quedarse a trabajar en el Congreso por las razones que usted dice. Parece que la atmósfera es muy agradable ahí. Crimen no quieren perfecto, perder el ¿no? puesto. Por eso hay que hacer una reingeniería. O sea, el Congreso no puede seguir así. Es el primer poder del Estado. Donde se legisla, el futuro del país está en sus manos. Hacia dónde se va a dirigir el progreso, la productividad, la creatividad, la educación, la salud, está en sus manos. Obviamente quien ejecuta es el Ejecutivo. Pero de una u otra manera son los que dictan las pautas. ¿Cómo vamos a esperar buenos resultados? Tenemos 200 años de república y no hemos logrado salir del subdesarrollo con todas las riquezas que tenemos. Escuché el otro día hablar sobre cómo países sin ningún tipo de riqueza natural tienen un PBI per cápita de 15 veces mayor que el nuestro. Justamente menos corrupción y más educación. Las dos cosas que nos faltan. Educación primero, ¿no? Sí. Y educación en valores también. Entonces, lamentablemente, hemos descuidado la educación, hemos descuidado la salud. ¿Qué le estamos dando a la gente, a la población? Llámale el pueblo, llámale a los ciudadanos, como querramos. No le estamos dando bienestar, le estamos dando falta de esperanza. Por eso tenemos un país en este momento en donde tenemos mucho trabajo por delante. Ya nos mantendrá informados de las actividades de su institución, creada por usted, ¿no? Integridad y Gobernanza. De Integridad y Gobernanza. Integridad y Gobernanza. Bueno, nos tendrá informados. En todo caso, muchas gracias por venir acá y darnos una luz, por amarga que sea, de la realidad de la corrupción en el Congreso.